más personas, quienes quieran conocer un poco de la Ayurveda y quienes ya conocen, que tengan algunas preguntas y bueno, intentaré darle respuesta. Así que bueno, para mí un gusto poder compartir hoy este tema tan apasionante y además tan útil, ¿no? Siempre es útil, pero en estos momentos que nos dedicamos a quizás buscar herramientas que nos ayuden a sentirnos mejor, la Ayurveda es una de esas grandes filosofías. Muy bien, bueno, voy a comenzar y tengo algunas preguntas que me han enviado ya. Antes de comenzar a dar respuesta, quería primero hacer una introducción a conocer un poco qué es esto de la Ayurveda, que ahora está por todas partes y se empieza a hacer de moda, ¿no? El tema de la Ayurveda. Veamos, la Ayurveda sigue siendo, así como conocemos mucho o nos suena más la medicina tradicional china, el Ayurveda es un sistema de salud, pero no solo se queda en el sistema definido como sistema de salud, sino es una filosofía de vida. En el año 1986, la Organización Mundial de la Salud declaró a la Ayurveda como el sistema de salud y de vida más integral y holístico del mundo. O sea que no estamos hablando de algo que está simplemente de moda, sino que es un sistema filosófico. Eh, la Ayurveda plantea que no solamente somos un cuerpo físico, sino también tenemos un componente emocional y un componente espiritual. Y para ellos, hola Isabel, para la Ayurveda plantea que la salud y el bienestar se fundamentan en el balance, es decir, que las enfermedades o sensaciones, emociones que permanecen durante mucho tiempo de forma desbalanceada en nosotros son los que en el tiempo generan las enfermedades y otras situaciones que afectan el cuerpo físico, emocional y también energético. Entonces el Ayurveda plantea desde todas estas áreas distintas herramientas para tratar de conseguir el balance. Vamos a ver que conocemos directamente, los que hemos escuchado mucho más de cerca, el tema de la alimentación, ¿no? Pero la alimentación es solo una pieza dentro del gran rompecabezas que plantea el Ayurveda para poder mantenernos saludables, mantener nuestro cuerpo en bienestar, tratar de nuestra mente conocerla y llevarnos en mejor dirección con nuestros pensamientos y por lo tanto esto nos lleva a estar más sanos. Entonces, la alimentación es una de las herramientas, porque también el Ayurveda plantea, por ejemplo, la actividad física, el ejercicio físico, desde el yoga o desde ciertos movimientos, ciertas posturas que puedes agregar o ciertas prácticas a tu rutina o a tu día a día o a tu área de deporte que van a mejorar y van a mantener este balance. Es decir, ya tenemos la alimentación, tenemos también la actividad física, se trabaja con la respiración, es decir, todo esto que hemos escuchado por separado, el yoga, ejercicios de respiración, la meditación. El Ayurveda plantea que todos son parte de un sistema que nos permite mantenernos en balance y en equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Que actualmente, y bueno, creo que pasa con todo lo que es nuevo, pensamos que la Ayurveda es una dieta. Entonces me preguntan, ¿cómo comenzar la dieta de la Ayurveda? La Ayurveda no es una dieta. No podemos, no es la intención de la Ayurveda que todo se reduzca a una dieta, porque si fuese así, lamento informarte que las dietas, los estudios ya lo demuestran, solamente las puedes mantener por 3 meses y ya después dices, me cansé. Entonces, esta no es la filosofía de la Ayurveda, no es una dieta, es el autoconocimiento y ellos plantean que hay 3 tipos de personalidades y en función a eso hay alimentos que te van a ayudar a mantenerte en balance y otros que van a desbalancearte dependiendo de la situación de vida en la que estés. Por lo tanto, no es un tipo de alimentación estática. Vamos a ver estos 3 tipos de personalidades y que
por ejemplo, algún alimento puede ser beneficioso para mí en un momento o dependiendo de la estación, es decir, en los casos donde tenemos las estaciones, algunos alimentos me van a venir mejor y otros no. Entonces no es una dieta estática, no es rígida, es muy flexible, porque uno de los objetivos de la Ayurveda es el autoconocimiento. Es decir, poder conocer tu cuerpo, conocer cómo funciona tu mente y poder crear un balance entre esas esferas que ya hablábamos, la parte física, la parte nutricional y la esfera espiritual. Entonces me comentaba, tengo aquí algunas preguntas. Miss Marple me preguntaba, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezamos con esto de la Ayurveda? Bueno, lo primero, ya sabemos que esto no es un tema de dietas, esto es autoconocimiento. ¿Y cómo lo comenzamos? Con un test. Hay un test que nos ayuda a poder, de alguna manera, saber qué tipo de personalidad somos. Estas personalidades se fundamentan no en un test para saber si eres una persona más feliz, otra es más agresiva, no tiene nada que ver con esto. Este tipo de personalidad se fundamenta en todo digamos, como un proceso filosófico, porque el Ayurveda es milenario y plantea tratar de encontrar cómo estamos configurados los individuos. Es decir, quiere dar respuestas a preguntas como de dónde venimos, cómo funcionamos y plantea que lo que ocurre afuera en el universo también ocurre dentro de cada individuo y todos los elementos que hay fuera también nos componen como energía o como elementos. Por eso se plantean que hay 5 elementos que nos van a sonar, quienes tengan algún conocimiento de medicina china, puede que esto les suene: fuego, aire, tierra, agua y éter. ¿Por qué? Porque estos son los elementos con los que la Ayurveda da explicación a cómo se genera el universo, cómo están configurados todos los elementos que nos rodean. Es muy interesante porque cuando se profundiza en el Ayurveda, vemos que hace 5.000 años ya ellos planteaban que todos estábamos compuestos de pequeñas partículas y estas partículas interactuaban. Y bueno, ya sabemos más de los átomos, sabemos que todos los elementos que componen el universo y toda la materia está compuesta de átomos y ya ellos describían esto sin microscopio. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Pero los rishis tenían esta información, que es de donde nace la Ayurveda, y entonces tratan de dar explicación a cómo está configurado nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, este test, pensemos que para estudiar Ayurveda son por lo menos 5 años de estudio, así que les voy a dar algunos tips para que podamos empezar a aplicarlo, porque podemos hacerlo. Uno de los fundamentos de la Ayurveda es el sentido común y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque trabaja también con tu intuición, el conocimiento, por eso es la idea de reconocernos, conectarnos con nuestra propia esencia, porque vas a ver que muchas cosas ocurren por intuición. El Ayurveda da respuestas a cosas como que el cuerpo me lo pide y logras entender por qué el cuerpo te pide este tipo de alimentos. Entonces, ¿cómo comenzar? Inicialmente con este test, con estos tests que ayudan a colocarte en alguna de estas tipos de personalidad. Las 3 principales personalidades, las vamos a escuchar, las has visto por allí quizás en algún post, son Vata, Pitta y Kapha. Entonces, este tipo de personalidades a su vez se componen de la combinación de elementos, de estos 5 elementos que conversábamos. Las personas Vata van a tener principalmente en su composición mucho aire y mucho éter. ¿Y qué dice esto? ¿Qué es aire y qué es éter? El aire es el movimiento, es continuo, movimiento continuo. Y el éter lo podemos ver, ya por ahí me dicen, yo soy Vata. A ver, que tengo por aquí una pregunta y la voy a lanzar de una vez y la vamos a responder entre todos. Que dicen, bueno, pero es que a medida que yo voy leyendo cosas siento que soy de todo. Lo vamos a ver, porque al final todos somos todos. Entonces Vata va a tener éter, que es lo intangible, ¿no? Es lo etéreo. Entonces las personalidades Vata van a tener características asociadas a estos elementos. ¿Qué significa? Son pensadores, es decir, necesitamos, y me incluyo, soy Vata, continuamente la idea del conocimiento, de aprender,
hacemos 1350 tareas en simultáneo. Mientras estás haciendo algo, tu mente está en otra parte, resolviendo asuntos, haciendo tareas, 1000 cosas a la vez, pero desde lo mental. Además, el movimiento nos hace estar continuamente activos. Ojo, quiero aclarar que no necesariamente físicamente activos. No confundamos a un corredor, que ya vamos a ver que esta gente que es súper atlética, que le encanta correr, que tiene esta rutina de todas las mañanas salir a correr 15 kilómetros. Eso es, digamos, movimiento físico, dinamismo. Los Vata vamos a ser muy inquietos. Para yo diferenciarlo, siempre lo hacemos con los alumnos, la idea es que uno es inquieto y el otro es movimiento. Entonces vamos a ver, bienvenida Cristina, una de las alumnas de la formación, que nos va a dar respuestas también. Una de las cosas de Vata es que es muy mentalmente inquieto y esto hace que cuando empezamos a hacer cosas nos cuesta terminarlas porque ya tenemos otra cosa en mente. O cuando ya estás en un lugar, estás estable, quieres cambiar y quieres hacer cosas. Y así, continuamente es el movimiento. Además, como es aire y es éter, ¿cómo creen que va a ser la piel, por ejemplo, de una persona Vata? Si estamos hablando de aire, esto va a ser seco. Entonces, las personas con la piel seca, hola, las personas con la piel seca también van a tender a ser rígidos. Es decir, que van a sonar las articulaciones, ¿no? O sea, no suenan estas personas que van caminando y suenan clic, 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 o se levantan por la mañana, se despiertan y suena todo. Esto es aire. Entonces, es las características de Vata. Vata tiende a ser un poco inseguro. ¿Por qué? Porque cuando ya va a tomar una decisión está pensando en otra cosa. O ya lo tenía listo, pero ¿y si no es suficiente? ¿Y si lo pudiera hacer mejor? Entonces somos perfeccionistas. Continuamente buscamos el cambio, el movimiento y es lo seco. ¿Por qué quiero de una vez ir dando estas características? Porque todo lo que nos rodea también tiene características asociadas a estos elementos. Por lo tanto, los alimentos crudos van a ser Vata porque son crujientes. Entonces ya por allí vamos incorporando la alimentación. Entonces, ya tenemos las características básicas de Vata, que van a ser mucho movimiento mental, inquietos, y dejamos las cosas un poco a medias, nos cuesta llevar rutinas porque siempre estamos cambiando y lo vamos a asociar a lo seco. Luego tenemos a Pita, la segunda personalidad. Pita es fuego, es la mezcla de fuego y aire. Entonces, si ya sabemos que aire es el movimiento, es el cambio, fuego es la acción. Entonces, son personas muy impulsivas, son emprendedoras, tienen la seguridad de actuar. Las que les encanta correr, la actividad física, que hacen ejercicio, que les encanta sentir el cuerpo. Exactamente, Vata serían los que solo piensan y no concluyen a veces las cosas porque todo se queda en el aire. En el caso de Pita, Pita tiene la energía. Es quien se levanta por la mañana y va al gimnasio y desayuna y luego comienza su día de trabajo. Son personas muy atléticas y lo vemos en su físico. Lo van a ver, dejé el test en las historias, luego lo voy a volver a colocar para que puedan hacer el capture de pantalla y realizar el test en casa. Físicamente tienden a ser pelirrojos por el fuego, el color del fuego. En la piel tienen pecas, tienen la piel normalmente caliente. Son personas que deben conocerlas o si no son, que siempre tienen calor. Siempre tienen calor. Los Vatas siempre tienen frío porque no hay nada de fuego. Entonces los Vatas tienen esas manos y pies frías siempre. Todo el mundo tiene calor y el Vata está buscando la chaquetilla. Entonces, frío relacionado a Vata, calor relacionado a Pita. Entonces, Pita siempre va a estar en movimiento. ¿Qué pasa? El fuego hace que sean impulsivos, por lo tanto son muy emocionales. Van a demostrar las emociones de manera muy clara y a veces se dejan llevar por las emociones. Entonces, estas serían las características de Pita. ¿Cómo lo podemos relacionar a los alimentos? Los alimentos que sean picantes, sabores fuertes, la cebolla, por ejemplo, el pimiento, todo lo que tenga un sabor potente representa el fuego. Entonces, las personas Pita
siempre quieren hacer. Por ejemplo, en este momento de cuarentena, pobres pitas que necesitan correr y no pueden. Entonces están buscando dónde liberar toda esa energía que genera el fuego. Esas serían las características de pita y para que lo tengamos a mayor grado en general, los alimentos con sabores muy fuertes van a ser pita. Luego tenemos a los kapha, que los kapha son personas que tienden a ser corpulentas, lo que siempre decimos, personas grandes. No quiero decir gorditas, pero también lo son. La característica de los kapha es que tienden a aumentar de peso. Pero son las personas son corpulentos con una fisionomía bastante grande. Entonces, ¿qué pasa con los kapha? Los kapha son personas que está representada esta personalidad por agua y tierra. ¿Qué significa? Que son lentos, no les gusta la velocidad como pita, son personas muy tranquilas, lo podemos ver también en estas personas que les gusta mucho meditar, que les es muy fácil meditar, personas muy reflexivas, que les das una información y necesitan procesarla. ¿Por qué? Porque no tienen aire. Vata te dice, dime algo, lo proceso y tiene 25 preguntas que hacerte al respecto. Kapha no, Kapha tiene que sentarse, le das la información, necesita procesarla y una vez que está seguro, entonces surgirá una pregunta. Entonces las personas kapha van a tener la piel húmeda, ¿por qué? Porque tienen agua. Van a ser personas sedentarias porque no tienen el fuego, es decir, que esto de hacer ejercicio no se les va muy bien. Y tienden a ser tercos, porque la tierra es fija, es sólida, entonces los cambios no los llevan tan bien. Entonces estas son 3 personalidades que van a ver en los test. Mientras más largo es un test, más específica es tu personalidad, o sea, detectar tu personalidad. Ahora, el Ayurveda es muy interesante porque planteaba la idea de la genética antes de que se describiera el ADN. Pues sí, está en los textos ayurvédicos. Planteaban que heredamos de nuestros padres parte de sus propios doshas. Esto que acabamos de hablar son los doshas. Cada ser humano va a tener de los 3. Es decir, todos tenemos vata, todos tenemos pita y todos tenemos kapha. Somos de los 3. Pero en el momento del nacimiento, cuando nacemos, la mayoría de las personas tenemos más elementos que otros. Es decir, puedo tener más de vata, un poco de pita y muy poquito de kapha. Entonces, normalmente la combinación de cada uno es la mezcla de 2 doshas. Por ejemplo, yo soy vata, pita. Es decir, en mi personalidad, cuando hago el test, predomina vata. Además, me suenan los huesos como si fuese una orquesta. He tenido temas con las rodillas, por ejemplo, con las articulaciones. Estos son temas de vata. Y con la piel. Muchas características de vata. Y luego soy pita, porque también soy inquieta, me gusta el deporte, pero no logro tener una rutina de deporte. ¿Por qué? Por el vata. Entonces, así cada uno va a ir descubriendo cuáles son de estos 3 doshas los doshas que más predominan en ti. ¿Y qué es lo que nos dice la Ayurveda? Que la idea es mantener el balance de los doshas. Es decir, si yo nací vata pita, yo no puedo pretender, no es mi naturaleza, ser una meditadora de 5 horas al día. No, mi naturaleza es el movimiento y la acción. Pero, ¿qué pasa cuando se desbalancean mis elementos? Es decir, si yo soy una persona que soy muy mental, estoy poniendo el ejemplo vata, y esto se desbalancea, los vata tienden entonces a volverse realmente muy nerviosos, ansiosos y con tendencia a altos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque están continuamente y desgaste físico desde el continuo pensamiento. Los pita, cuando se desbalancean, tienen tanta energía que se vuelven agresivos, tienen problemas de insomnio porque se despiertan con pesadillas, por ejemplo, porque sus sueños son de acción, acción, acción.
y tienden a ser tan impulsivos que toman decisiones sin pensar. ¿Y qué pasa con los kapha cuando se desbalancean? Se desbalancean cuando aumentan demasiado estos elementos, en su caso sería la tierra y el agua, aumentan de peso, se vuelven depresivos. La depresión es kapha porque es la tristeza, es la falta de movimiento, el agua son las emociones. Entonces el Ayurveda nos invita a conocernos primero y saber cuáles son los elementos de los que estamos compuestos y tratar de mantener el balance en nuestros elementos. Entonces, ¿cómo lo logramos? A través de la alimentación, es una de estas áreas. A través de la actividad física, sería otra. La respiración, el yoga, no solamente eso. Aromas, gemas, el uso de piedras. Hay una piedra para cada elemento. El uso de los colores, la ubicación en casa. Quizás todo esto le suena a Feng Shui, gemoterapia. Esto ya estaba descrito hace miles de años como parte de un sistema completo de salud y de bienestar. Además de los masajes, los aceites. Entonces, cada dosha va a tener un aceite que le va a venir muy bien. Entonces dices, bueno, Lana, pero para poder entender esto tengo que pasarme miles de años estudiando porque tengo que aprenderme nada más la alimentación, cómo lo empiezo a aplicar. Entonces, ¿qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar primero sabiendo cuál es tu dosha y ya teniendo claro que hay ciertas cosas que te pueden en general, sin memorizar alimentos, saber a qué naturaleza pertenecen. Por ejemplo, los vata dijimos que eran secos. Todos los alimentos que sean secos, ¿qué van a aumentar? Tu vata. ¿Por qué? Te estás llenando de cosas secas, por lo tanto estás aumentando vata. ¿Qué deberíamos consumir los vata? Cosas que sean más húmedas y cosas con un poquito de picante para llevarlos a la acción. Pasar de que nos quedamos pensando a poder accionar y llevar a tierra lo que queremos conseguir. Entonces, las personas vata van a tratar de consumir los elementos de los otros doshas para balancearse y no consumir más de lo que ya tienes. Por ejemplo, los pita, les va a encantar el picante, es su naturaleza, pero si consumes muchas cosas estimulantes, vas a subir demasiado tu pita y vas a estar hiperactivo y sobre todo conteniendo mucho las emociones. ¿Qué deberían consumir los pitas? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué debería consumir un pita? Si dijimos que pita eran los sabores fuertes, ¿qué es lo que no debería consumir? Sabores fuertes. ¿Qué debería consumir? Todo lo que sea vata y todo lo que sea kapha. Es decir, alimentos secos y alimentos húmedos para poder balancearse. Y ahora, un kapha, que tiene allí un poquito de aumento de peso, que está un poco desanimado, que deberíamos consumir todos los alimentos que tengan sabores fuertes y todos los alimentos que sean crujientes, crudos. ¿Por qué? Nos ayuda a estimular la mente en los kapha que están un poquito allí apagados. Entonces, estos son los principios en general de el Ayurveda y cómo desde, en este caso, la alimentación, podemos ponerlos en práctica. Entonces me preguntaban, por ejemplo, ¿qué debo evitar? Vale, si comienzas conociendo tu dosha, ya sabes qué es lo que debes evitar. Porque en el Ayurveda se plantea la premisa de que los iguales se potencian. Es decir, que el balance viene desde lo opuesto. Es decir, si ya yo tengo aire y sumo aire, tengo un exceso y me desbalanceo. Si ya tengo mucho aire, me voy a balancear, es por ejemplo con más tierra. Entonces, buscar cómo son los elementos de tu constitución y balancearlos. Hay listas, tienes las listas, pero solamente con saber que lo seco va a ser vata, lo picante y fuerte va a ser pita y lo dulce, húmedo y grasoso va a ser kapha, ya sabes cómo puedes balancear. Entonces, no, el Ayurveda se basa en alimentación vegetariana. No, igual que en el yoga. El yoga en ninguna parte, en ninguno de los textos plantea que para poder hacer una práctica tienes que ser vegetariano.
Solo nos plantea la Ayurveda que el tema de las carnes van a hacer que tu cuerpo esté mucho más lento. Entonces, para todo lo que es la actividad mental, digamos que las carnes van a ser kapha, enlentecen, bajan tus niveles. Sin embargo, por ejemplo, las personas vata, está indicado que coman carne porque les permite balancear su elemento a tierra. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué tipo de carnes? Carnes blancas. El Ayurveda, como tratamiento para ciertas enfermedades, plantea el uso de las carnes rojas. Entonces no hay ningún estándar de comida vegetariana. Por ejemplo, y ocurre mucho, las personas que son vata comienzan a tener una dieta exclusivamente vegetariana y comienzan a consumir muchos vegetales crudos. Vienen los problemas de intolerancia, personas que nunca habían sido intolerantes, por ejemplo, al gluten o a la lactosa, fructosa, y de pronto a los 45 o 50 años se empiezan a ser intolerantes. Entonces, las intolerancias están asociadas al funcionamiento del intestino delgado. Y el intestino delgado en Ayurveda está dominado por el elemento Vata porque es una estructura hueca. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Sí, incluir las carnes, pero preferiblemente las blancas. Me preguntaban, los frutos secos. Claro, los frutos secos, ¿qué son los frutos secos? Los frutos secos pueden ser desde las oleaginosas, como el anacardo, como las nueces, y ellas son grasosas. ¿A qué dosha pertenecen? A kapha. Entonces, ¿quiénes deberían consumir frutos secos? Los vata, los pita. ¿Quiénes no deberían consumirlo? Los kapha. Y las frutas secas, por ejemplo, ciruelas o deshidratadas, les va a faltar agua, les va a faltar el elemento agua. Por lo tanto, las personas vata, lo importante es que consuman cosas que sean hidratadas porque ya estamos secas de por sí. Los pita, también lo importante es que consuman elementos que sean más jugosos, como frutas que sean jugosas. Me preguntaban por el ghee. El ghee es una preparación que resulta de clarificar la mantequilla, es decir, la mantequilla sin sal, lo más orgánica posible, o la mantequilla, la colocas en cocción durante 15-20 minutos y vamos quitando los elementos más densos de la mantequilla y quedamos con una preparación que se llama ghee. El ghee en Ayurveda ayuda a disminuir el exceso de vata y disminuir el exceso de pita. Además que para el Ayurveda ayuda al proceso de la digestión y mejora la absorción de ciertos nutrientes que pueden haber en otros alimentos. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Sustituir el aceite o alternar el aceite, por ejemplo, de oliva con el uso del ghee. Porque el ghee va a hacer que puedas absorber más fácilmente los nutrientes de los alimentos. Entonces es como una vía rápida para que tu intestino pueda absorber mucho mejor los nutrientes de las verduras, las frutas, de todos los alimentos que estés consumiendo. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios es que ayudan a balancearte, ayudan a balancear vata, ayudan a balancear pita y kapha un poco porque sabemos que esto es grasa y ya kapha tiene suficiente humedad. El aceite de coco. A ver, el aceite de coco hubo un boom, ya de hecho viene en caída desde hace ya casi un año. El aceite de coco se planteaba como algo maravilloso. Sin embargo, el aceite de coco no es realmente un aceite que esté diseñado para el consumo humano. ¿En qué sentido? En que estamos cada vez hablando más de los ultraprocesados, de todos estos alimentos que pasan por muchos procesos para poder convertirse en eso que comemos, que no necesariamente nos nutren. Y el aceite de coco es un ultraprocesado. ¿En qué sentido? Si lo vemos, los países que viven del coco,
en ninguno de ellos se plantea el consumo. De hecho, el aceite de coco se utiliza mayoritariamente es para colocarlo sobre la piel y broncearte. Un estudio que hicieron en Francia, se los puedo enviar luego a quien quiera, me puede escribir por directo y les puedo enviar toda la bibliografía. Analizaron realmente la biodisponibilidad del coco, del aceite de coco, es decir, qué pasa con ese aceite cuando entra al cuerpo. Y realmente no tiene ningún efecto beneficioso como se había planteado inicialmente. De hecho, tiene un alto contenido de grasa, no es de fácil digestión, por lo que yo recomiendo que siempre vayamos a lo natural. Y lo natural no es conseguir el aceite de coco. Si lo quieres realmente aprovechar y tener los beneficios del aceite del coco, es mejor consumirlo directamente del coco. Es decir, o desde la ralladura o consumir el coco de manera integral, pero no desde un ultraprocesado como es el aceite, porque desde el coco, para poder conseguir este aceite, pasa por muchos procesos. Entonces creo que lo ideal es quedarnos cada vez más con lo que tiene menos procesos en su elaboración, como por ejemplo es el aceite de oliva, también en este caso el ghee, es pura cocción. Entonces, con respecto al aceite de coco, yo recomiendo no utilizarlo de forma rutinaria en la alimentación. Eso en cuanto al aceite de coco. Me preguntaban sobre las alergias. Las alergias en la Ayurveda. Vale, las alergias tienen que ver con un exceso de energía. Nuestro sistema inmunológico, algo le pasa allí que no funciona bien. Para la Ayurveda tiene un porqué y es por un exceso de vata. Es decir, cuando nuestra mente está totalmente hiperactiva, llega un momento en que nuestro cuerpo ya no tolera tantos procesos mentales y empieza a reaccionar. Son maneras en dar que nuestro cuerpo nos da señales de decir no tolero lo que está ocurriendo. Por eso son intolerancias o alergias. Entonces el Ayurveda siempre plantea que cuando empiezas a presentar una alergia o una intolerancia, te detengas un instante y veas qué está ocurriendo en tu vida. Porque para el Ayurveda las intolerancias o las alergias son las señales que te dan tu cuerpo de que ya no toleran lo que está ocurriendo afuera o cómo lo estás interiorizando. Entonces, ¿cuál es una de las respuestas o de los medicamentos, sugerencias que te da la Ayurveda? Trata de aumentar kapha, es decir, de hidratar a tu cuerpo, bajar el fuego, porque el fuego es lo que hace que tu cuerpo esté luchando contra el polen, contra la leche, contra el gluten, contra la fructosa, contra todo. Tratar de bajar el fuego, entonces no consumir alimentos que sean tan estimulantes, como por ejemplo el café y el té, que son muy estimulantes. ¿Por qué? Porque aumentan pita. Entonces, tratar de disminuir estos alimentos, incluir alimentos que sean, por ejemplo, las frutas más jugosas, las verduras que sean cocidas, ¿no? Y bajar el vata. Entonces, todo lo que sea crujiente, actividades que sean muy mentales, tratar de bajar esas revoluciones mentales para poder llevar todo más a tierra. Ese es el enfoque que tiene la Ayurveda en cuanto a las alergias. Muy bien, preguntas de alimentación por aquí. Vale, el acné. ¿Qué sería el acné? El acné tenemos una combinación. Nuestro cuerpo tiene en parte exceso de grasa, pero sobre todo es exceso de pita. O sea, si lo vemos, es rojizo, es doloroso, arde, es fuego. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Tratar de disminuir todo lo que tenga que ver con pita, porque hay un exceso de actividad en el cuerpo. ¿Cómo? Incluye más alimentos secos, ¿ok? Para bajar el fuego también, bajar un poco el fuego, y sobre todo, kapha. Entonces, allí lo que está ocurriendo es que tu cuerpo tiene mucho fuego. Y como tu cuerpo es inteligente y tenemos de los 3 elementos, de los 3 doshas, él trata de generar grasa para tratar de bajar el fuego. Pero es un mecanismo de auxilio, ayúdame. Entonces, ¿qué tenemos que bajar? El fuego y aumentar un poco kapha. Entonces,
frutas más jugosas, los vegetales cocidos, por ejemplo la berenjena, el calabacín, todo lo que tenga agua va a ser CAFA. Y para ayudar a secar un poco, porque ahí tu cuerpo está en desbalance, también puedes utilizar elementos Vata. Entonces, alternar, por ejemplo, las frutas jugosas con vegetales crudos. ¿Sí? Aquí te lo estoy dando en grosso modo. El Ayurveda también tiene métodos de diagnóstico para enfermedades y utiliza la lengua, utiliza la cara en la ubicación de donde están los elementos. Podemos saber si es un poco, por ejemplo, un tema de hígado, un tema de intoxicación. Memoria, problemas de memoria y atención. Totalmente Vata. Vata. No podemos mantener la atención Vata y Pita. A ver, si es que no podemos ni siquiera enfocar la atención, sino que estamos en movimiento, es más desde Pita. Pero si estoy sentada y comienzo a leer un libro y puedo leer 3 páginas y de pronto me doy cuenta que mientras estaba leyendo las 3 páginas ya tenía claro cuál era el menú que iba a hacer mañana, porque los peques que se despiertan a las 5 y la merienda a las 8 y no pudiste ni enfocarte en las 3 páginas que leíste, eso es un tema Vata. Entonces allí hacer un poco vuelvo de nuevo a hacer parar y decir, bueno, vamos a ver cuántas cosas en la cabeza tengo, cuántas cosas estoy concretando. Y para ello necesito hacerme más a tierra, no estar dándole vueltas a tantas cosas porque no logro mantener mi atención en un solo lugar. ¿Qué quiero aclarar también? Que no significa que una persona que es deportista, tiene mucho pita en su vida, es su naturaleza, lo vamos a convertir, por ejemplo, en un pensador. No, lo que estamos es tratando de balancear los excesos. ¿Y cómo se manifiestan los excesos? Como me lo comentaba Joana, con problemas de memoria, o Carolina, problemas de acné, el insomnio. Cada dosha tiene una forma de dormir. Por ejemplo, los Vata, tenemos sueños donde, bueno, resolvemos, no te digo, conseguimos la cura, reactivamos resuelves los problemas de la humanidad. Y son sueños uno tras otro con mucho contenido. Pita recuerda como que soñé algo, me perseguían o corría, algo de acción, pero no recuerda el contenido, pero sabe que soñó algo y normalmente es de acción. Los Kapha no, ni se enteran. Los Kapha son los que se sientan a ver una peli, cierran los ojos y entran en sueño profundo. Cuando volteas, así, como mi papá, que se sienta y yo digo, Dios mío, yo quisiera poder ser como las personas que dicen, voy a tomar una siesta y se sientan y entran en un sueño profundo. No, los Vata tenemos que mucho tiempo pensar, bueno, voy a hacer una siesta, pero ¿de cuántos minutos la hago? La voy a hacer de 20 minutos, porque si no, los Pita dicen, voy a tomar una siesta de 15 minutos. Duermen y se despiertan. El Kapha, ojo, como entra en sueño tan profundo, se suponía que la siesta era de 5 minutos y se tomó 45. O sea que para despertar a un Kapha, bueno, se necesitan mínimo 2 terremotos. Alergia con grasa abdominal a pesar de ser deportista. ¿Lo vemos? Entonces, tienes un pita muy alto y tu cuerpo te está diciendo, tengo demasiado fuego, necesito compensarlo. Y por eso busca que comas las cosas dulces o que siempre tengas esa tendencia a buscar cosas que aumenten la grasa para tu cuerpo poder balancear el exceso. Pero si ahora lo haces desde lo consciente, ya tu cuerpo no tiene que luchar para hacerlo solo y consigues el balance. Marta, vale, la dismenorrea, es decir, el dolor menstrual. ¿Qué pasa? Aquí, a ver, yo estoy hablando en macro de la Ayurveda también plantea todo el tema energético, las corrientes Apana, o sea, todo lo que es la eliminación, la desintoxicación. En el caso de la menstruación tiene que ver mucho con Kapha. Entonces, ¿qué deberíamos en este caso tomar en cuenta? Todo el proceso previo a la menstruación. Normalmente aumentas de líquido, retención de líquido, la molestia, el dolor. ¿Qué pasa si aumentas pita? Tu cuerpo elimina todo el proceso de una manera más rápida y no te
hinchas ni retienes tantos líquidos. Entonces mi recomendación: aumenta pita. Claro, vamos a ver, tendrías que ver cuál es tu dosha, pero sí te puedo decir que para mejorar esto es pita. Una de las recomendaciones, y funciona muy bien, es una semana antes de la menstruación comenzar a consumir un plátano diario. ¿Por qué? Bueno, tiene alto contenido de potasio, de triptófano, además que ayuda mucho con el humor, entonces te ayuda a balancear un poco las hormonas, y en Ayurveda es pita. Entonces vas a notar que disminuye el dolor de la menstruación cuando consumes un plátano diario una semana antes de la menstruación. Pruébalo, Marta, y me cuentas, porque hasta ahora a mis pacientes les ha funcionado. Y bueno, eso, incrementar un poco el pita. Por eso, hacer actividad física antes de la menstruación ayuda a disminuir todo lo que son los síndromes, el síndrome premenstrual y menstrual. Entonces, trata de intensificar un poquito, te ves ahí en el calendario y dices, en una semana me toca, así que voy a aumentar el ejercicio físico, y vas a notar que los síntomas disminuyen claramente. Bien, ¿qué más me preguntaban por aquí? Un menú para cada dosha. Sí, claro, ya sabiendo qué dosha eres, puedes saber qué alimentos te van a ayudar y qué alimentos no te van a ayudar tanto porque te van a exacerbar. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué nos está pasando a todos en este momento? Si viéramos esta situación en general, ¿qué creen que sería? ¿Una situación Vata, una situación Pita o una situación Kapha? Los leo. ¿Qué se les ocurre? Encerrados, sin movimiento, con mucha comida, mucho sofá, muchas emociones. ¿A qué energía o qué elementos estarían en este momento marcando la situación que estamos viviendo? Estamos en Kapha. Excelente, Joana, Carolina, Liz, todas. Yeah, Kapha. Estamos en Kapha. Estamos sin movimiento. Estamos más sensibles emocionalmente. Estamos encerrados. Entonces, mucha tierra. Así es. No tenemos aire. No podemos salir. ¿Qué tenemos? Agua. Por eso empezamos a comer. Exactamente, Isabel. ¿Y qué pasa? Dijimos que Kapha era lo dulce, lo jugoso. ¿Y qué es lo que nos apetece ahora? Lo dulce. Estar sentados, la mantita, pensar, y ahora esto es un desastre, se va a acabar el mundo. Estamos muy negativos. Exactamente, Cris. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo de tu dosha también. Por ejemplo, los kapha están en su elemento. Hay personas que seguro lo han escuchado, dicen, bueno, pero es que realmente en mi vida no era tan diferente porque yo no soy muy de salir, sino estoy muy de casa, me encanta meditar. Ajá, el vino. El vino es pita. ¿Por qué? Porque sí tiene su juguito dulce, pero el alcohol lo convierte en pita. Así que, Johanna, si eres Vata, tu copa de vino, fantástica. Entonces, estamos en una situación todos kapha. Cada uno con su dosha lo va a llevar de una manera u otra. Por eso decía, los kapha no lo sienten tan diferente. Pero ¿qué pasa con un pita? ¿Qué pasa con un vata? El vata tiene 1500 proyectos en mente. Y, por ejemplo, en el día iba a la oficina, buscaba a los niños, resolvía esto, resolvía asuntos, va a la compra, visita a la madre, visita... Y ahí su vata se va moviendo. Pero ahora estás encerrado. Pita, ya no puede ir al gimnasio, ya no puede hacer la carrera, ya no puede, y está adentro. Entonces, todos vamos a tener tendencia al kapha, pero esto nos va a desbalancear también nuestros propios doshas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, voy uno a uno. Los vata. Los vata, tenemos 1000 cosas en la cabeza. Por lo tanto, trata de evitar todo lo que te va a aumentar kapha. Por el contrario, vamos a reducirlo porque ya lo tienes y en cantidad. Vamos a tratar de conectarnos más con este kapha que nos está dando un poco de tierra, y es una maravillosa oportunidad para poder materializar todo eso que tenemos en mente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Uno, a través de la alimentación. Evita los alimentos que sean vata. Nos va a encantar las cositas crujientes, ácidas. Eso nos va a aumentar. Las ácidas no.
Las crujientes. Las crujientes nos van a aumentar el vata. Entonces tratamos de consumir cosas un poco más dulces, más jugosas, y así también bajamos la mente. A los pita, bueno, pita, tenemos que ponerle un poco de mente a esto. No podemos salir, no puedes liberar toda esa energía físicamente. Vamos a tratar de aumentar un poco la calma, dar un poco de cerebro y pensar las cosas. Y a los Kapha, cuidadito, porque entonces como están en su elemento, aumentan mucho de peso. Entonces hay que balancearse. Los Kapha ya están en su elemento. Por favor, trata de consumir cosas que te activen, cosas que te animen y sobre todo, por ejemplo, cosas que estimulan Vata, la lectura, todo lo intelectual estimula la mente, estimula el aire. Así que, Kapha, lee un libro. Pita, también, pero no un libro de policías persiguiendo a otros, que es lo que te encanta. Vamos a buscar un punto intermedio. También podemos utilizar las duchas, es decir, el momento del baño. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Por ejemplo, los Vata, frío, totalmente frío, continuamente frío. Vale, vamos a bajar un poco el Vata utilizando duchas calientes. Así, bajamos un poquito el aire y aumentamos el fuego. Entonces pasamos de estar ahí, como lo digo, mirando el suelo, te levantas, te sientas en la cama y te quedas mirando el suelo un zapato por horas y mentalmente estás haciendo 1000. Pasa ahora a la acción, a trabajarlo, a escribirlo, plasmarlo, esquematizarlo, es decir, trabajar toda tu parte mental. Pita, agua fría. ¿Qué tal si nos damos una ducha con agua fría? Sí, Isabel, este directo va a estar 24 horas y luego lo voy a dejar para que quede ya permanente en el canal de YouTube, para que lo puedan ver con calmita y si alguien quiere apuntar algo, lo puede hacer. Pita, por favor, vamos a intentar calmar todo ese fuego que tienes. Y el agua fría ayuda. Comienza un poco con la tibia y luego ve terminando con agua fría. ¿Para qué? Para que puedas volver a centrarte mentalmente y no solamente en la energía física que necesitas. ¿Y qué tipo de baño sería el ideal para Kapha? ¿Qué tenemos que darle a Kapha? ¿Qué tipo de baño? Un bañito de agua. ¿Qué se te ocurre? Ya que está ahí también, como es agua, es frío, pero está allí echadito viendo la 8ª temporada de no sé quién en un día, necesitas una ducha de agua caliente. Entonces, no, ya él está frío, necesita fuego. Entonces le damos energía a través del agua caliente. Kapha ya está sentadito ahí, sin querer moverse. Por lo tanto, a Kapha necesitamos agua caliente. Kapha, agua caliente. Kapha es tierra y agua. ¿Qué le faltaría? Aire y fuego. Entonces, tenemos que darle a Kapha fuego. A Pita tenemos que darle agua fría. Necesita agua, no tiene agua. Y a Vata necesita agua y caliente, porque no tiene fuego. Sé que al principio esto se nos enreda un poquito, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Exactamente. Kapha necesita fuego, siempre. Necesita fuego, necesita movimiento. Pero vuelvo a recordar esto, cuidado, porque se está usando la Ayurveda como si fuese un medicamento. Entonces, bueno, ¿estás triste? Ponte a hacer ejercicio. Pero vamos a ver, si nunca en tu vida ha sido tu motivación hacer ejercicio, ¿por qué vas a hacer algo que está ajeno a tu naturaleza? La Ayurveda plantea que hay que respetar tu propia naturaleza, pero balancearla. Entonces, no es lo mismo ser un Kapha que nunca va a correr 5K, pero bueno, de pronto hace tai chi, camina, anda, sale a andar y camina 2, 3, 4 calles. Entonces no pensemos en que el Ayurveda es un medicamento, porque estamos alopatizando la Ayurveda. Si nunca me ha gustado el agua fría, entonces ¿por qué me voy a poner agua fría? Bueno, empieza con tibia. O sea, buscar el balance, siendo amable con cada uno. Porque si no, yo puedo sentarme aquí y decir, bueno, a ti no te gusta comer, por ejemplo, las cosas ácidas, ahora las tienes que comer. No.
por ejemplo, a los pita o a los bata, vamos a hablar de los bata, les encanta el pan tostado. ¿Y qué tal si le colocas un poco de mantequilla, que sería kafa, o le colocas un aguacate, que sería kafa, le colocamos unos tomatitos, que sería también un poco de kafa, y un poquito de pimienta? Y ya estoy balanceando mi pan tostado, que era bata, y le estoy colocando elementos que balancean mi comida. Entonces no es dejar de comer una cosa estrictamente, sino buscar el balance. O sea, si esto no lo puedo comer, pero me gusta comerlo, ¿qué tal si puedo hacer alguna mezcla o incorporar otras cosas que me balanceen? Entonces por eso lo digo de nuevo, no es una dieta y no va a funcionar como una dieta. ¿Por qué? Por ejemplo, puede haber una persona, y vamos a ver que la Ayurveda plantea que también el tomate no sería malo para los 3 doshas. El tomate es ácido. El ácido está compuesto por fuego y tierra. Por lo tanto, a los vata el ácido le va muy bien. Y además el tomate es jugosito, por lo tanto, ayuda a los vata. No hay ningún alimento que sea malo. Solamente que cada alimento tiene sus características. Va a estar compuesto por elementos. Y cada uno va a actuar con el dosha. Por ejemplo, yo voy a ver qué me falta y consumiré alimentos que me ayuden a balancearme. Entonces, la acidez, los sabores, en Ayurveda hay 6 sabores, así que hoy no lo puedo dar todo, si no van a decir, me voy a volver loca con todo lo que me estás contando? Entonces, hay 6 sabores, esto lo podemos repetir, tenemos tiempo, y dentro de los 6 sabores están todos los elementos y eso te ayuda también a seleccionar los alimentos. Pero hoy quiero que te quedes solo con la idea para que empieces a ponerlo en práctica, ya me contarás. ¿Cómo comenzar primero? Con lo crujiente, que se lo asociamos a vata, lo seco, lo caliente y lo picante, lo fuerte, el ajo, la cebolla, a pita, y a kafa, lo dulce, lo grasoso y lo jugoso. Ya por ahí puedes comenzar a probar con tus alimentos y mezclarlos. Ya por ahí puedes decidir qué tipo de ducha te vas a dar. ¿Qué necesitas? ¿Frío? ¿Calor? ¿Estimularte? ¿O bajar? También, ¿qué tipo de lectura? Es decir, si voy a leer, ¿qué tipo de libro voy a leer? ¿Y qué tal si leo algo? Y ahí, si estoy un poco cafa, bueno, ¿y qué tal si me leo una de polis, de acción? Algo que me estimule. Entonces, ir conociéndose. Por eso la Ayurveda es una filosofía de autodescubrimiento. Y les comentaba que se plantea que existen los ciclos vitales. Es decir, vata, pita, kapha se repite como un ciclo durante la vida de un ser humano. Cuando somos niños, ¿qué creen que son los niños? Que son blanditos, flexibles, comen y duermen. Los bebés, ¿qué serán los bebés? Vata, pita o kapha. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será un bebé? Que es así todo blandito, gordito, suavecito. Pues un bebé va a ser kapha. Entonces ese es nuestro periodo kapha. Comer, dormir, boom. ¿Y qué pasa? Después viene la adolescencia. ¿Qué será la adolescencia? ¿Qué ocurre en la adolescencia? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué quieren hacer los adolescentes? ¿Cómo están? ¿Cómo están esas emociones? Los adolescentes están pita, súper pita. Quieren conquistar el mundo, quieren déjenme ser, quiero hacer emociones intensas. Se meten en 1000 problemas, quieren cambiarlo todo, pero sobre todo desde la emoción. Son muy intensos, pita, irritables, furiosos. Y luego viene la época de la universidad, donde entonces, ¿qué se estimula? El pensamiento, kapha. Y volvemos de nuevo a empezar. Entonces, hasta terminar en la vejez, que la vejez es vata. Entonces, nuestros periodos vitales también tienen un ciclo. Entonces, yo no puedo pretender hincharme a cosas picantes para volver a ser como era en la adolescencia.
a tener la energía de la adolescencia. No, porque mi naturaleza, dependiendo de tu dosha, te va a llevar a un sitio o a otro y hay que adaptarse al momento en el que estás viviendo. El Ayurveda plantea que tenemos dos constituciones. Sí, la vejez, me preguntan por aquí, la vejez es vata. ¿Cómo son los abuelos? Sequitos, se te ven los huesitos, somos más rígidos, no tenemos tanta grasa, entonces son vata desde la piel, son secos y lo que hacen normalmente los abuelos es pensar. Piensan y cuentan historias y hablan y hablan y hablan. Claro, ojo, esto es en general lo que es la vejez. Claro, tendremos abuelos de abuelos, dependiendo de su dosha. Pero entonces, tenemos dos tipos de configuración. Nacemos con una y durante la vida va cambiando dependiendo de nuestra actividad. Por ejemplo, si yo nací vata pitta, pero ahora estoy en un periodo donde tengo mucho trabajo y estoy más un poco sensible y más triste, en ese momento no estoy tan pita, estoy más kafa. Entonces, esto cambia, es cambiante. Entonces, vas a tener tu estado original y todo lo que hay a tu alrededor va a hacer que esto se vaya moviendo. Entonces tenemos dos configuraciones, una es estática, que es con la que naces, que determina tu pelo, determina si vas a tener el pelo rojo, si vas a ser fornido, si vas a ser muy delgadito o deportista, y con el tiempo vas a ir cambiando. Entonces, ¿sobre qué tenemos que trabajar? Debes trabajar sobre tu configuración cambiante, ¿sí? Porque al ir cambiando se desbalancea tu original. Entonces, no somos individuos estáticos, somos individuos en movimiento. Entonces, dependiendo hasta de la estación en la que estemos, por ejemplo, los vata nos sentimos muy mal en invierno y los pita van a estar más incómodos en el verano. ¿Por qué? Porque si ya tienen fuego adentro y ahora hay fuego afuera, me siento súper incómoda, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo funciona nuestro sistema y eso va a interactuar con el mundo. En el Ayurveda se plantea que hasta dependiendo de tu dosha, de cómo es tu configuración, escoges parejas, trabajo, hobbies, mascotas. Es un sistema como de codificación de nuestra mente y nuestra existencia, ¿no? Entonces, vamos a tener ya algunas pistas con todo lo que hemos hablado hoy. Me preguntaban en el canal se los voy a dejar escrito aquí, pero es facilito, doctor abreviado, es decir, DRA Lana Reyes. Ahí está. En un ratito lo coloco en el YouTube para que puedas apuntar, si quieres apuntar algunas cosas. Y bueno, mi invitación a conocer más de la Ayurveda y poder ponerlo en práctica definitivamente es maravilloso porque te permite conocer muchas cosas de ti mismo y además te permite mantener ese balance con todo lo que es el mundo exterior y tu mundo interior. Desde la comida, decides cómo bañarte, o sea, ya lo que hemos visto, las duchas, qué color de ropa, por ejemplo, lo digo rapidísimo porque me quedan 2 minutos y el Instagram me hace tum 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 de que se acaba. Por ejemplo, los colores, bata, sería ideal que no utilizara colores que sean fríos, sino tratar de incorporar un poco el color. ¿Por qué? Porque nos va a dar ese calor y ese fuego. Entonces, vamos a suponer, solo un ejemplo. Tengo que hacer un trabajo, estoy en casa, no tengo que salir. ¿Y qué tal si me coloco una camiseta de un color intenso? No pasa nada, no te va a ver nadie, estás en casa. Te ayuda a ponerte más creativo. Pita, un poco de color más tierra. Kafa, colores más vivos. Entonces, esto es un mundo, es un universo y los invito, gracias por estar allí, por sus preguntas, me quedan 12 segundos, y gracias por todas las preguntas, por estar, por el tiempo, y todavía si necesitas enviarme más preguntas, aquí voy a estar. Un beso y se les quiere.